Completamente en vivo desde Lima Sur tenemos la mejor información médica para ti aquí en los 101.7 de la FM Radio Estéreo Villa. Hoy tendremos información sobre la pediculosis, complicaciones y consecuencias que causan los piojos y prevención del cáncer del cuello uterino. Estamos ya en cabina con el doctor Osmar León, coordinador médico de CISOL de Villa El Salvador. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a Tu Amigo CISOL. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Y vamos a hablar de este tema, la pediculosis, ¿no, doctor? La pediculosis. ¿Qué definimos como pediculosis? La pediculosis es una afección cutánea producida por una infestación de un piojo, ya que normalmente se presenta en el cuero cabelludo. Esta afección es causada por unos insectos pequeñitos llamados piojos, en los cuales hay un ciclo biótico, ya en el cual empieza por una fase en la cual es el liendre, luego se presenta como la ninfa y después el adulto, que viene a ser el piojo ya hembra o macho. ¿Y esto por qué se produce? ¿A qué se produce? ¿A qué se debe? ¿Falta de higiene? ¿Alimentación? ¿Cuáles son las causas? Normalmente de las causas, más que todo, se va presentando por la higiene, ¿no? Y es por contagio directo. Hay un mito que tiene muchas personas en el cual dicen de que el piojo vuela o el piojo salta de cabeza en cabeza, pero no, es mentira. O sea, el piojo no tiene alas, ni puede volar, ni puede saltar. Normalmente este piojo ya maduro, adulto, ya se va presentando y es la hembra la que tiene las liendres. ¿Existe piojo hembra y piojo macho? Piojo hembra y piojo macho. ¿Existe piojo hembra y piojo? Sí, ahí la hembra es la que tiene los liendres, se podría decir, los huevitos. Y ella los va poniendo en el cuero cabelludo, los adhiere al cuero cabelludo y eso es lo que se va produciendo. Y después de una fase de más o menos 7 días, un promedio de 7 días, ya esa fase va cambiando y se vuelve una ninfa, que es un piojito diminuto. Ya, pequeñísimo. Y ese va creciendo, pasan por lo menos ¿Cuánto tiempo tiene de vida este piojo? ¿Puede vivir cuánto tiempo? Más o menos son un promedio de 30 días. Un 45 mes. días, más o menos. Y mueren. Mueren ¿no? normalmente. Normalmente. Pero normalmente mueren, ¿por qué? Porque el piojo se alimenta de la sangre de la persona. De la sangre de la cabeza de las personas. Sí, de la cabeza de las personas. Siempre se presenta en el cuero cabelludo, en el pelo, no en otras partes del cuerpo. O sea, hay muchas personas que piensan que en otras partes del cuerpo puede dar, pero no. Pero hay otros tipos de piojos que hay, por ejemplo, pero ya me imagino que se deben a otras enfermedades. Claro, sí, otro tipo de enfermedades ya dermatológicas que se presentan en otras partes de vellosidades, ¿no? Claro, de vellosidades del cuerpo. ¿Un piojo cuánto puede producir? ¿Cuántas larvas, cuántos huevos puede poner? Un piojo más o menos es un promedio de 30 a 40. Y puede infestar toda la cabeza del pequeño. Aumentan rápidamente, se infestan rápidamente porque los huevos, ¿cómo te digo? El piojo hembra ya puede producir varios liendrecitos y en la mayoría del cuero cabelludo los ponen y eso va a aumentar cada vez más y se reproducen rápidamente. Y he leído también que estos huevecitos, estas liendrecillas, no las ponen pegadas al cuero cabelludo, sino a 1 centímetro, ¿no? O a 2 centímetros. Más o menos están, del cabello, ¿no? Sí, están al del cuero cabelludo en el pelo más o menos es 1 o 2 centímetros porque necesitan el calor y la humedad del mismo cuero cabelludo, ¿no? Normalmente estos síntomas y signos empiezan con un cosquilleo, con un rascado en la cabeza, que el niño empieza a rascarse de un momento a otro y se rasca siempre en la misma zona, en la parte de la nuca, detrás de la oreja, en la parte cervical, que es a la altura de la nuca. Normalmente se presenta así. ¿Y por qué se posan ahí? ¿Por qué se posan ahí? Es la parte más, como te digo, están a más o menos 1 o 2 centímetros del cuero cabelludo y es la parte que tiene mayor cantidad de cabello y es de mayor humedad, la parte de la nuca. Como los niños la mayoría de niñas tienen el cabello un poco más suelto, entonces la mayoría de veces tienen cola o tienen el cabello suelto y es la región de más humedad que se puede producir y eso ayuda a la proliferación del mismo insecto, ¿no? Y en el tema del tratamiento, ¿cómo podemos tratarlo eso? Normalmente se tiene que hacer... ¿Cuál es el tratamiento? Se tiene que revisar la cabeza del niño, viendo desde el punto de vista que sea niño o niña, que es en la mayoría de casos que se produce, porque en adultos es difícil.
ya, pero de todas maneras hay casos. ¿Se ha dado en embarazadas? Sí, también. ¿Baja también. la inmunidad o no requiere nada de su inmunidad, No, sus para defensas, nada? Para nada. ¿No? Porque a veces se da embarazadas también. Sí, también hay casos, pero no tiene nada que ver. Ya. Normalmente el tratamiento que se tiene que utilizar es con las clásicas liendreras. ¿Ya? Las liendreras son como unos peinecitos delgaditos, chiquitos, en los cuales están muy pegaditas y con bastante punta de más o menos 3 milímetros. Están bien pegaditas las puntas del mismo cepillito chiquito, en el cual si es de plástico puede jalar, y al momento que tiene que hacerse de todas maneras con el cabello mojado, húmedo, con el cabello húmedo, y tiene que ir bajando y como peinándola, pero cada vez que se peina es todo un proceso. Cada vez que se va peinando se va limpiando en la toalla para que no se quede y vuelva a pasar nuevamente, el piojo vuelva a regresar al cuero cabelludo y la liendra también. Hay algunas liendreras que son de metal, ya, pero esas liendreras también en algunos casos producen un poquito de lesión, llevan cuero cabelludo también, entonces se van a ir llevando pues el cabello, van a irlo sacando. Es mejor que sea con una de plástico. Y aparte hay unas lociones. Normalmente es lo que antiguamente y hasta ahorita se usa es el clásico Nopusit, que se está utilizando. Es un champú. Ahora ya es años. Claro, anteriormente era una loción. Claro. Ahora ya lo han mejorado y ya es un champú. Y eso se compra así. Lo compra en la farmacia, lo venden en, ¿no? Lo venden en sachet o lo venden en frasco, lo compra en la farmacia y eso se debe tratar una vez por semana. Debe hacerse como un tratamiento, como si fuera una loción. En el caso de las niñas se les no puede se puede utilizar siempre. No siempre. No debe utilizarse ni como prevención. Claro, no es tóxico, pero de todas maneras se tiene que utilizar una vez a la semana. No como el champú normalmente que uno utiliza, que se tiene que lavar el cabello todos los días por el mismo calor y el mismo ambiente que hay, ¿no? Pero sí se tiene que lavar el cabello todos los días en los menores y en los adultos. De preferencia. Sí, prudente, de preferencia sería recomendable un día sí, un día no, para que se puedan lavar el cabello, especialmente en los niños. Pero sí bañarse todos los días. Entonces ahora es fácil curar este tema de la pediculosis. Es tratable y controlable. Sí. Si se toman las medidas correspondientes como deberían de ser. ¿Qué medidas esas son las de prevención? ¿Cuáles debemos tomar? ¿Qué medidas debemos Normalmente tomar? Medidas de prevención que se deben tener, se debe revisar el cabello de los niños por lo menos una vez por semana. Ya, sea niño o niña, una vez por semana, especialmente en esta etapa escolar. Se debe revisar. Porque no puede tenerlo el niño, ya, pero puede tener el compañerito o la compañerita, puede tener el piojo, y ellos están más en contacto porque tienen más contacto. Ahora, el clásico, como comentaba la vez pasada, pues ahora estamos con la novedad del selfie, ¿no? Claro. Entonces todo el mundo, la foto que sale, y todos los niños y los jóvenes y los adultos, pues uno pega la cabeza a la otra persona y ahí puede ser también el contagio, ¿no? Las medidas, los consejos, doctor. Normalmente un solo piojo que se encuentre en el cabello ya se puede deducir de que el niño o niña esté infestado con las liendres. ¿Ya? Entonces se debe revisar el cabello semanalmente y lo recomendable es llevarlo donde el dermatólogo para que lo revise y le vea, para que darle el tratamiento. Se puede tratar cuando no hay la posibilidad de poder ir a un centro asistencial para que se vea, se puede ver la posibilidad y se puede tratar con el Nopusit normalmente sin ningún problema, que ahora hay en champú. Anteriormente no se trataba mucho, pero ahora ya hay en champú y se puede tratar una vez por semana sin ningún problema, pasándole la liendrera de todas maneras para que salgan todos pues, los piojitos o las liendres que pueda tener la niña o niño. También se utilizaba el querosene. Antiguamente sí. Se utilizaba el querosene y se le echaba querosene a los chicos. Pero esto cambiado, le quemaba el cuero cabelludo. Es que ha cambiado bastante porque el mismo ambiente, la misma alimentación y el mismo medio ambiente que hay ha cambiado mucho las defensas en el organismo y las defensas que tiene el mismo organismo en la piel. Entonces hay pieles que son muy delicadas. Entonces ciertos componentes o sustancias químicas pueden quemar la piel, como el queroseno, ¿no? Que es una sustancia química fuerte. También hay personas que siempre de pequeñas han tenido piojos. O sea, a veces de 5 a 1 nada más le daba. Solamente esa cogía los piojos. Los otros, no, ¿por qué? ¿Qué características debía tener? No se ha estudiado, no se ha visto. No eso. se ha determinado exactamente por qué, pero normalmente es porque él es el cabello limpio. Se podría decir que la persona tenía el cabello más limpio que o lo tenía más largo también, ¿no? Es más o largo, lo tenía más largo. Es más propenso para... No.
Doctor, le agradecemos más bien por los consejos y la nota curiosa esta de los selfies que me dice usted, ¿no? Que favorecen el contagio de piojos, así que hay que recomendar a las personas que tengan cuidado con quienes se hacen un selfie, ¿no? Así es. Porque juntan cabecita con cabecita, las liendres no, los piojos no vuelan. No vuelan, ¿no? ni saltan, pero no respetan. Pero caminan muy rápido, ¿no? Alto. Ya tenemos a nuestro invitado, al doctor Héctor Encinas Fernández, ginecólogo de CISOL de Villa María del Triunfo. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir a hablar sobre este delicado tema, el cáncer de cuello uterino. Muy agradecidos a ustedes para poder dirigirme a toda la población. Objetivo también, población objetivo en mujeres. Prácticamente tenemos una buena cantidad en número de pacientes que deberían tener como premisa la prevención de este mal que aqueja mayormente a nuestra población de mujeres. Doctor, en su consultorio diario como ginecólogo, ¿está viendo más, está incrementando esta enfermedad? Porque las cifras que tenemos nosotros es que en el 2015 van a detectarse más de 5.000 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y significa que diariamente se pueden reportar ya el próximo año, estamos hablando del próximo año, cerca de 13 casos nuevos diariamente de cáncer de cuello uterino, y entonces esto es preocupante. ¿Usted ha visto incremento de cáncer de esta enfermedad en su consulta diaria, doctor? En sí, nosotros lo vemos estadísticamente a nivel global. Claro, cuéntenos. Hacemos un recuento de todos los casos que hay, incluso por distritos, lo vemos por provincias o por departamentos o regiones, es ahora, y a nivel general en el Perú. Se estima pues que el crecimiento de acá al 2015 o el 2020 va a ser prácticamente el 100% de incremento del cáncer de cuello uterino. Y aquí en la población del Cono Sur, donde usted atiende... En el Cono Sur tenemos esa prevalencia similar a distritos que tienen en los conos, donde existe hacinamiento, donde existe pobreza, donde existe el grado de educación está un poco venido a menos, por todas las implicancias que trae pues un atraso social, ¿no?, en estas zonas. ¿Por qué se contagia? ¿Por qué le da a la mujer cáncer del cuello uterino? Bueno, ahora ya se sabe que es el virus del papiloma humano. En el 100% de los casos de infecciones por virus del papiloma, que llega hasta un 70% de infecciones por este virus, que son las causantes en el 100% de cáncer de cuello uterino. ¿Y eso cómo lo adquiere la mujer? Relaciones sexuales, específicamente son relaciones sexuales, se contagia mediante el contacto sexual y lógicamente pues el número de parejas sexuales que tiene cada mujer o cada hombre, ¿no? Este virus de papiloma humano, ¿quién lo transporta? El virus lo transmite el hombre a las relaciones sexuales, pero la mujer es el que tiene el virus en el cuello uterino, en la vagina, ¿no? El tema de la promiscuidad sexual, o sea, este hombre, este varón puede estar con varias mujeres a la vez y ahí puede coger el virus, lo traslada de repente a una de las parejas o a una de las personas con quien está, y ahí es que le pega el virus que puede provocarle el cáncer de cuello uterino a la mujer. Así es. Lo que pasa es que en el 90% de los casos este virus puede eliminarse espontáneamente del organismo. Un 10% de esta infección por virus puede llegar a displasia grado 1 y el 1% de estas displasias puede llegar a cáncer invasor. Esas son más o menos las estadísticas que se tienen. Pero ¿qué es lo que conlleva a saber esta estadística? De que en todos los casos no ha habido un buen control. No ha habido prevención, después no ha habido un control de la enfermedad para evitar que llegue pues al cáncer invasor. El cáncer de cuello uterino en sus estadios iniciales es el único cáncer en el mundo que se cura actualmente y se cura completamente. Y hay técnicas como la crioterapia, como el ConoLip, o por último extracción del útero en mujeres que ya no quieren tener hijos, que ya tienen 2, 3 hijos y prefieren no tener ya
una zona donde puede estar predispuesto a hacer cáncer. Entonces, estos controles previos indican que, por ejemplo, el Papa Nicolau, la colposcopía, las biopsias de cuello uterino para determinar la infección o no del virus del papiloma humano y en el estadio inflamatorio que se encuentra o el estadio de cáncer que se encuentra. Los estadios, como repito, los estadios más tempranos son los que se curan y son los que menos gasto le ocasiona tanto al individuo como a la sociedad, porque el costo de curación en estos individuos o estas mujeres es altísimo en comparación con el costo de la prevención que significa el uso de la vacuna, el uso de la vacuna. Ahora se está dando una vacuna, ¿no? Así es, son dos tipos de vacunas, la bivalente y la tetravalente. En los dos casos, pues tenemos en la bivalente contra el virus 16 serotipos 16 y 18, que son los que causan definitivamente el cáncer del cuello uterino, y los otros serotipos que ocasionan los problemas dérmicos, ¿no? o de las zonas perineales, ¿no? Y ahora esta vacuna, que es una medida de prevención, ya se está aplicando como política de salud en nuestros colegios, ¿no? Hay una población objetivo de los 9 a 14 años. Antes del inicio de las relaciones sexuales. Antes del inicio de las relaciones sexuales. Es preferentemente a estos individuos que se le debe dar. Esta edad se le debe iniciar con la vacuna contra el virus. ¿Y cuántas dosis se les tiene que poner? Es una sola dosis que se utiliza en la bivalente, pero que se puede utilizar una tetravalente de acuerdo a lo que tengamos en ese momento, ¿no? ¿Y cuánto lo protege? ¿Cuánto protege a la 100%. Señorita? Solamente hay vacunas para mujeres, nada más. ¿Los hombres no existen todavía vacunas para el virus? Existe esa misma ¿También? Vacuna, debería poder usar los adultos o los varones, pero el problema está en que el costo está dirigido a una población objetivo. Y esta población objetivo son las niñas de 9 a 14 años. Claro, es que el virus de papiloma humano no se desarrolla mayormente en los varones, ¿no? Hay un porcentaje, sí, pero no necesariamente. El 90% de desarrollo se da en las mujeres, ¿no? Este virus. Estadísticamente también vemos cáncer por el virus del papiloma en el hombre, ¿no? Cáncer de pene, cáncer de la orofaringe. Entonces sí se ve, pero en menos porcentaje. Nosotros en lo que es actividad del ministerio está dirigido a la mayor cantidad de cubrir a la mayor cantidad de personas objetivos. Uh-huh. Por ejemplo, la población objetivo en el primer año de niñas de 9 a 14 años significa que vamos a vacunar a un promedio de 1,5 millones de niñas. Si nosotros calculamos a $300 a $400 por vacuna, el costo viene a ser a 432 a 576 millones de dólares, que a pesar del alto costo que significa este número, sin embargo, es mucho menor que el costo que significa curar a las pacientes con cáncer de cuello uterino o operaciones que determinen que en estadios no tan comprometedores. De todas maneras hay que hacer otro tipo de actividad quirúrgica que los costos se elevan totalmente. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas del cáncer? ¿Se presenta síntomas en la primera fase o no? La sintomatología, en primer lugar, a veces es el sangrado poscoital. Pacientes que tienen contacto con su pareja y sangran. Muchas veces es asintomática, como en el caso de las mujeres gestantes, porque también vemos cáncer de cuello uterino en gestantes. También tenemos que actuar de acuerdo a lo que estamos encontrando, ¿no? ¿Y otras sintomatologías ya cuando está avanzado el cáncer, cuál es? El flujo, al examen clínico, examen físico, la tumoración, a la colposcopía, cambios en el cuello uterino que son muy evidentes. Por eso es la importancia de la colposcopía, por eso es la importancia del Papa Nicolau, que vayan de la mano, ¿no? Ambos estudios. Y el examen. Muchas mujeres tienen mucho temor al examen. A veces se les pasan años y no se quieren examinar, aduciendo falta de tiempo, aduciendo que de repente tienen vergüenza de hacerse examinar, o a veces buscan una ginecóloga mujer y muchas veces no la encuentran. Y esos son
Estas son situaciones que originan que la mujer a veces no vaya a hacerse un control. Además por el machismo, doctor. Exacto. A veces hay varones que no quieren que sus parejas las atiendan ginecólogos varones, ¿no? Es cultural también. También ¿no? es cultural. Y ellas se someten a ese tema y es por eso que de repente está avanzando. Así es. ¿No? Hay muchas situaciones causas, que están ¿no? comprometiendo. Hay muchas causas, muchos Exactamente. factores. También el dolor pélvico, dificultad al miccionar, también es una... Son parte de la sintomatología, ¿no? Flujo vaginal Los maloliente. Flujos vaginales malolientes, definitivamente, por ejemplo, si hay un proceso, una contaminación por un virus del papiloma humano y encima tenemos otro tipo de bacterias que están condicionando inflamaciones en el tejido, lógicamente la capacidad de poder generar un cáncer más rápidamente es esto, ¿no? Y las heridas, esas heridas que se presentan en el cuello uterino cuando uno se va a hacer sus exámenes ginecológicos, ¿también son una puerta para que nos puedan dar el cáncer? ¿Son un indicio? Que se cauterizan ahí a veces. Toda lesión, sea benigna o maligna, son un caldo de cultivo para el virus del papiloma humano. Es un virus para otro tipo de bacterias como la clamidia, por ejemplo, que es alto acá en el Perú, que es una enfermedad de transmisión sexual y que puede llegar hasta la mutilación, pues, de la fertilidad en la mujer. Doctor, ¿en qué consiste el examen de Papa Nicolau? El Papa Nicolau es un examen que se realiza con un cepillado intracervical y pericervical, en las cuales es una técnica que se debe utilizar. Es precisa la técnica y el estudio del citológico de la lámina para determinar cómo está esta citología, ¿no? Es decir, estas células están o no tienen algún proceso que sea anómalo o patológico. Y detecta ya el cáncer. ¿Un examen de Papa Nicolau puede detectarte el cáncer directamente? ¿O se hace necesario otras pruebas? Si nosotros sabemos que el cáncer de cuello uterino típico, con un proceso inflamatorio, con una secreción inflamatoria, y estamos pensando de que puede ser el virus del papiloma, hay que tratar de detectar el virus y detectar el serotipo del virus. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Cisol, en el consultorio de ginecobstetricia donde trabajamos, el COVA test o el test de COVAS, que es la que determina si es que determina que existe o no el virus del papiloma humano, no como que es el Papa Nicolau y la biopsia nos dice sugerentes de que puede existir el virus, pero no te precisa si es la infección por virus. El COVA test sí lo precisa y te precisa el serotipo incluso. Y los serotipos, si te determina si el serotipo 16 o el serotipo 18, que son los causantes del cáncer del cuello uterino, se encuentran presentes o no. Y también te verifica otros 10 a 12 serotipos que son los causantes ya de otras enfermedades que no precisamente es el cáncer del cuello uterino. El serotipo 16 y 18 sí son los causantes del cáncer del cuello uterino. Y una vez que detectan que tengo el virus de papiloma humano, ¿cuál es el tratamiento? Una vez que se detecta el virus... No cáncer, no cáncer, claro, sino el virus. El virus es una serie de exámenes para determinar si es que la paciente sigue con el virus presente en el cuerpo o si espontáneamente lo desaparece. Como yo le dije, hasta un 90% lo desaparece, un 10%, un 8 a 9%, un 10% siguen manteniendo el virus. ¿Y lo desarrollan? Y lo desarrollan a displasias. Por ejemplo, la displasia grado 1, el 1% de todo ese 10%, el 1% que ya viene a ser el 100%, llegan al cáncer invasor. Pero para eso hay que hacerles adecuados controles. A pacientes que ya se le detectaron el virus, se les controla, básicamente es control. Y frente a la aparición ya del cáncer en plena enfermedad, ¿cómo deben actuar las mujeres y los varones si tienen una pareja con cáncer, ¿no? Como dijimos, hay que evitar llegar a que la paciente o la mujer llegue al cáncer. Uh-huh. Pero si ya la paciente tiene, por decir, un cáncer tipo in situ o de grado 1 o estadio 1, son cánceres que pueden ser tratados a niveles
de estos centros de salud periféricos que tenemos. Por ejemplo, a nivel del INEM es donde llegan pues los estadios ya muy avanzados. Ellos ya no ven estadios 1, por ejemplo, o cáncer in situ, que lo tratamos nosotros en los hospitales, o con una crioterapia, o con un Conolip, por ejemplo. Porque usted comentó que este cáncer de cuello uterino es curable. Es curable. En los estadios 1, 2... Estadio 1 y 2. 1 y 2. Así es. Ya es los curable. Estadios más avanzados también es curable, pero con un buen abordaje quirúrgico, ¿no? Para que se desarrolle un cáncer tiene que demorar mucho tiempo. Para que avance un cáncer debe demorar bastante tiempo. Le pongo un ejemplo. En la mayoría de mis pacientes que yo les he detectado cáncer de cuello uterino, con la presentación de un tumor, con presentación de líquidos anormales en vagina, todas ellas, en el 100% de los casos, me dijeron que habían estado 3 a 4 años sin hacerse un examen de Papa Nicolau o un examen ginecológico. Y es precisamente eso, ¿no? Nunca se hicieron, o se hicieron cada 5 o 6 años, y de repente en esos años, a pesar de tener una actividad sexual promiscua, han tenido 3, 4, 5 parejas, o han tenido infecciones frecuentes, o han tenido infecciones por enfermedad de transmisión sexual y nunca se examinaron, muchas de estas pacientes llegan al cáncer, precisamente por no tener esa capacidad de ir al médico y hacerse un examen anual. Son precisamente las mujeres que nunca se examinaron las que llegan a tener el cáncer. O las que dejaron de examinarse. O las que dejaron de examinarse cada año haciéndose su Papa Nicolau, porque el cáncer del cuello uterino detectado a tiempo en estadio 1, en estadio 2, puede curarse. Ya en estadio 3 se puede curar, pero ya con un tratamiento más agresivo. Aquí básicamente es como le digo. Parejas que tienen una sola pareja y están seguras de eso, definitivamente sigue el esquema, ¿no? 3 Papa Nicolau anuales, después cada 3 o 5 años, y después a los 65 años ya no Papa Nicolau. Pero las mujeres que tienen, o el hombre que tiene la conciencia de que no ha estado solamente con la pareja, con su esposa o su novia, y ha tenido otras X cantidad de parejas, es necesario, pues una, que el hombre diga, amor, anda, yo te pago al médico. O la mujer que sabe que tiene 2 o 3 parejas y lo hace calladamente, está sigilosamente, la salud está atentando de su contra pareja. su propia salud. Le agradecemos al doctor Héctor Encina Fernández, ginecólogo de Sisol de Villa María del Triunfo, por acompañarnos hoy en Tu Amigo Sisol, y retornamos el próximo sábado aquí de 3 a 4 de la tarde en Tu Amigo Sisol. Gracias por su sintonía.